con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Bienvenido, señor asambleísta. Ya conocemos las preguntas del referéndum. ¿Es esta la consulta que usted, señor Villavicencio, imaginaba cuando defendía ardorosamente su convocatoria? Buen día, un saludo desde Quito, aquí con un poco de frío. Pero bueno, eso es lo que hay, no es la consulta que yo esperaba, no es la consulta que el país buscaba, tampoco es el tiempo en el que debía realizarse, pero estas son las preguntas y es tal vez la única oportunidad que tenemos como país, quienes queremos un mejor país, de abrir una pequeña puerta a un cambio, a una reforma política y a enfrentar principalmente, que es el centro de la consulta, al crimen organizado. Al menos 4 preguntas que fueron planteadas por mí en la campaña de segunda vuelta han sido recogidas por el gobierno y eso debo insistir desde ahí. Pese a que cuestiono el tiempo, esto debió haberse hecho los primeros 100 días. Sin embargo, el país debe saber que gran parte de las preguntas, y no todas porque entiendo que vendrán otras y así debe ser, nacen de distintos sectores ciudadanos, empresariales, del mundo indígena, de los ambientalistas, y obviamente que estas preguntas perturban y molestan a algunos actores políticos, en particular a las mafias narcodelictivas. Asambleísta, como usted dice, muchos analistas políticos dicen que esta consulta ha llegado un poquito tarde, que el gobierno no tiene el punch para que ganen las urnas. Los analistas son materia de otro análisis. Son aquellas personas que tras bastidores, que nunca pisan la calle, que nunca muerden el polvo y que siempre hacen análisis tardíos. Sí, ahí está el ataúd, dicen, poniendo sus ojos en el muerto. La política tiene la capacidad, o debe tener la capacidad, de adelantarse, de ser predictiva. Y nosotros anhelamos que estas preguntas, que lo que intentan es remontar un viejo pasado correísta de un régimen autoritario que nos dejó de herencia, un consejo de participación ciudadana que en nombre de ese terminajo, participación ciudadana, le permitió al poder concentrar todos los poderes del Estado, como decía el prófugo, que él era el rey de reyes. A través del Consejo de Participación Ciudadana, él y solo él y su grupo mafioso elegía a todas las autoridades de control. Permítame recordar algunos nombres. De ese Consejo de Participación salió el delincuente prófugo y procesado también en Estados Unidos, Carlos Polit Fagioni, ganándose 100 sobre 100. Ilustrado el muchacho. Y también salió otro mafioso, fiscal general, 100 sobre 100, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, encargado de perseguir a todos los que pensaban distinto. 2 nombres. También salió el cura Tuárez, procesado, preso. También salió otro que anda por ahí en tanguita, me refiero a un asambleísta, y otros. Es decir, esta gente fue producto de este Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo con la ley, con la Constitución, no es posible avanzar mucho más ahora, y eso también deben entender los ciudadanos. Por mí que desaparezca ese quinto poder, ese Consejo de Participación Ciudadana, pero lo que podemos hacer ahora con la consulta es enmendar y quitarle esas facultades al Consejo de Participación Ciudadana, lo cual ya es bastante. Y los mecanismos para selección de los nuevos consejeros no son los mismos, y eso tiene que estar clara a la ciudadanía, no son los mismos que había antes en el Congreso, nada que ver, no se dejen engañar. Y si hay que hacer cambios, lo vamos a hacer. En el caso, por ejemplo, de dotarle a la Fiscalía General del Estado de autonomía, a mí me parece completamente acertado, pero no estoy de acuerdo, y en eso coincido con la fiscal Diana Salazar, en poner un nuevo organismo burocrático al interior de la Fiscalía, es decir, reemplazar al Consejo de la Judicatura con un órgano interno de la Fiscalía General del Estado. Autonomía total, sin consejos para la Fiscalía General del Estado. Esto es muy importante, entre otras preguntas. Fernando, muy buenos días. Fernando Aguayo lo saluda. En las enmiendas para fortalecer la democracia, y especialmente la pregunta número 4, esta que cambiaría la forma
de la Asamblea, por el número además de representantes. Es indudable que sonaba bien y suena bien reducir la cantidad de asambleístas que tenemos en la actualidad. Ya se ha planteado los procedimientos, la representación, por supuesto se reduce esa representación provincial. Hay quienes dicen ya en partidos políticos que están en desacuerdo porque precisamente no va a haber representación o representatividad. Pero más allá de eso que hemos dicho está bien, y usted es uno de los que ha venido impulsando aquello, más allá de eso, digo yo, en el Ecuador, además de las instituciones, de los funcionarios, fallan también los ciudadanos. Si no hacemos un gran mea culpa, un examen interno, si no sentamos las bases de un cambio de la sociedad, pero partiendo de lo individual, entonces nada va a cambiar. Pueden ser más, pueden ser menos, si van los mismos, va a ser una vergüenza, y lo que hacemos es prolongar agonías y mayores dolores cívicos y una enfermedad profunda en el ámbito de lo cívico, ¿no? Como integrantes de una sociedad. Entonces digo, ¿cómo hacer para que en donde podemos lograr que estén representantes que sean ejemplo, por supuesto por sus capacidades, por lo que han sido a través de su vida, por lo que pueden proponer y lo que pueden enmendar, digamos, cómo proyectar un país diferente? ¿Cómo garantizamos aquello? A lo mejor no en los extremos que yo planteo, pero buscando que eso sea el norte. ¿Cómo lo hacemos, Fernando? Usted abona de verdad esta tragedia política y la corresponsabilidad del Estado, sus instituciones y de los electores. No es posible hablar de democracia, de buena democracia, sin una sociedad buena, sin gente madura, sin una sociedad crítica, sin esa actitud de rebaño de votar por lo que los líderes y salvadores dicen. Reitero, aquí hay una corresponsabilidad, no solo el Estado. Podemos tener buenos partidos políticos, podemos tener una estructura de representación bien definida, pero si los electores no tienen la madurez política, la conciencia ciudadana suficiente como para elegir no a sus verdugos, sino a gente que vaya a trabajar por el bien social, entonces estamos perdidos. Pero quedémonos en lo que podemos hacer, Tocayo. Mi anhelo fue, y ese fue el planteamiento de campaña, avanzar a un parlamento bicameral con un Senado pequeño de altísima representación ética, política, académica, título de tercer nivel para ser candidato a senador, que sea el Senado de la República el que maneje los procesos de fiscalización, selección de autoridades y además la aprobación de las leyes, una Cámara Baja también pequeña, con una muy buena representatividad y representación. Pero eso no es posible a través de enmienda, hay que hacerlo a través de una reforma. ¿Qué es lo que podemos ahora? Reducir el número de legisladores. Tocayo y amigos, paisanos, compatriotas que me escuchan, ustedes saben, yo vivo en el Parlamento. Yo a veces no puedo sostenerme una hora escuchando disparates en la Asamblea Nacional. Gente que no puede articular un párrafo, gente que está negociando y transando a mis espaldas, gente que dice, puedes abandonar el hemiciclo para que no haya el quórum suficiente. Ese tipo de ciudadanos son los que ustedes eligieron, los que nosotros elegimos. Yo me siento avergonzado de estar ahí. Hago lo posible cada día por ser mejor, por fiscalizar bien, por hacer mi trabajo, pero la gran mayoría de legisladores no. Entonces, ¿qué podemos avanzar ahora? Reducir el número de asambleístas de acuerdo con el censo actual. Esperamos que para el 2025, con la ley anterior, con la forma anterior de reparto, serían más de 156 legisladores el año 2025. Con la propuesta de enmienda constitucional, estamos avanzando máximo a 95, 96. Por esa razón se ha planteado que sea un legislador por provincia y uno más por cada 250,000 electores. Y ahí viene la otra pregunta que entiendo yo le he pedido al presidente de la República y lo hago públicamente. Está siendo considerada esta pregunta que sería complementaria, que los legisladores sean elegidos en segunda vuelta, pero sus candidaturas inscritas en la primera. Esto va a ser muy importante, así no se va a dar este gran trampolín donde un candidato a la presidencia que tiene un poco de suerte, un buen discurso, pega, arrastra
incluso al portero del edificio, que no tenían a quién inscribir esa noche que se cerraba el registro. Esto, por ejemplo, va a cambiar. No es solamente una propuesta, sino dos preguntas que están orientadas al mismo camino para mejorar el Parlamento que tenemos. Yo le aseguro, tocayo y ecuatorianos, que el 95% que me escuchan están en contra de la actual Asamblea y van a votar en esta pregunta por el sí. Asambleísta Villavicencio, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Yo tengo una pregunta con respecto a la seguridad. Creo que es algo que a todos nos preocupa realmente. Estaba leyendo que Guayaquil, San Borondón y Durán, que es la zona 8, suman 1.000 muertes violentas en casi 9 meses, es decir, de enero a una parte de septiembre, que es un 128% más que en el 2021. Entonces, un poco mi pregunta va hacia la pregunta de la extradición. Mientras Colombia permite la extradición y Petro ha pedido a que a los narcos no se los extradite, nosotros en cambio tenemos esa prohibición constitucional de extradición, pero a través de esta consulta popular se busca que a los narcos se los extradite. ¿Cuál es su opinión sobre esta pregunta de la consulta y su impacto en contra del narcotráfico y a favor de la seguridad ciudadana? Esta es una de las preguntas que recomendé con insistencia al gobierno nacional y que ha sido acogida. También viene de otros sectores. Precisemos, la posición del presidente de Colombia no es así. Aunque él públicamente se ha manifestado no en rechazo a la extradición, sino en garantizar que aquellos narcotraficantes que deciden cambiar de vida y retirarse de sus negocios sean beneficiados con el proceso local o proceso nacional. Eso no significa que estén en contra de la extradición. Es más, lo que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro es firmar la extradición del hermano de su coidearia. Me refiero al hermano de Piedad Córdoba. Es decir, que no es tan así. Es muy importante esta pregunta. Esta pregunta atraviesa todo el continente y tal vez es la pregunta civilizatoria más importante en la lucha de la sociedad moderna en contra del crimen organizado, en particular del narcotráfico. No podemos, estimados amigos, permitir que nuestras familias, que nuestros hijos vivan de rodillas, escondidos mirando tras la puerta, tras las rejas, mientras el crimen organizado se toma las calles y las plazas. Hoy en Quito, que era una ciudad tranquila, no podemos salir con nuestros hijos al parque. Mire, en mi casa acaba de ser tiroteada hace pocos días. No podemos estar así. Ustedes en Guayaquil cuentan víctimas todos los días. Y le aseguro que gran parte, un gran porcentaje de estas víctimas están relacionadas con las operaciones narcodelictivas. Esta es una de las preguntas más valientes y que yo creo, voy a hacer una metáfora, más del 100% de ecuatorianos dirá que sí, vamos a extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos y a otros países, y también a aquellos delincuentes de cuello blanco, por ejemplo, que hayan lavado dinero en el sistema financiero americano. Por eso están temblando, por eso están preocupadísimos los correístas del señor Issa y los narcotraficantes. Y me parece muy bien. Vea, lo mejor que puede pasar es que estén unidos ellos. El señor Leonidas Issa, que viene a incendiar siempre que cuando quiere la capital de la República. El señor Rafael Correa, que aparece en fotografías con Leandro Norero, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Y por supuesto, aquellos grupos narcodelictivos directamente que entiendo yo están y harán campaña por el no. Esto ha abierto la posibilidad de marcar la cancha. Quienes quieren un país nuevo. Y me asombra, déjeme decirlo, me asombra que el líder del movimiento indígena, Leonidas Issa, quienes levantan las banderas de la defensa de la biodiversidad y del agua, esté en contra de las preguntas 7 y 8. Esas dos preguntas fueron planteadas por mí, justamente asumiendo la iniciativa y la lucha histórica del movimiento indígena y de los movimientos ambientalistas, que como en el caso de Cuenca ganaron una consulta popular para impedir la minería a cielo abierto en la zona del Cajas, en los páramos, en este caso se llaman zonas de recarga hídrica. Y lo que nosotros vivimos y vemos aquí cerca en la provincia del Napo, ríos espectaculares, maravillosos, las últimas reservas de agua tal vez del planeta, el río Napo, que aquí se realice minería aluvial, es decir, minería en las orillas de los ríos. Esto es un crimen ambiental. Por eso, reitero, me da vergüenza ajena que el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, esté en contra de estas dos preguntas que plantean justamente impedir actividades extractivas y defensa del agua.
Señor Villavicencio, el ministro Carrillo dice que en la Asamblea hay actores que defienden la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Es por eso quizá que lo quieren destituir? Exactamente, yo coincido con el ministro Carrillo. Mire, yo no soy lacista ni nada por el estilo, pero en lo que tengo que ser frontal y defender a aquellos ciudadanos que han demostrado valentía en un país donde todo mundo ostenta una gran cobardía, me refiero al ministro Patricio Carrillo, más allá de las diferencias que tuvimos y podemos tener, su plan de acción y su bandera es ahora la lucha contra el crimen organizado, y quienes están en la Asamblea Nacional provocando, insistiendo y preparando la estrategia para volar la cabeza del ministro son justamente aquellos sectores que tienen vínculos con el narcotráfico, aquellos sectores que tienen vínculos con la minería ilegal y con otras actividades ilícitas que el ministro Carrillo está combatiendo. En particular, estos asambleístas y estos actores políticos no le van a perdonar lo que hizo el ministro Carrillo, la policía y la fiscal Diana Salazar, que fue el operativo contra Leandro Norero en la mansión de Javier Jordán, porque esta es la mejor. Y luego la foto de Miami, porque esta es la fotografía, la radiografía de cómo están unificadas estas estructuras. Le apresan a un capo del cartel Jalisco Nueva Generación en la casa de propiedad hasta semanas antes de otro prófugo de la justicia como Javier Jordán, y luego aparecen en la piscina de Miami Javier Jordán, otros prófugos y un líder político asambleísta. Más claro, imposible. Fernando, es importantísimo hablar acerca del proceso de Alex Saab en Miami. Este se va a reinstalar a partir, creo, del 29 de octubre y deben comparecer testigos pedidos por Alex Saab. Obviamente los testigos son amigos de él, que son parte del chavismo, pero quieren declarar de manera telemática. El juez Escola, el juez federal que lleva el caso en Miami, ya dijo que de ninguna manera, y pedía a los fiscales que no se acepte aquello, que si tiene testigos que vayan allá a la corte en Miami y declaren. Entonces la cosa se está poniendo más complicada. Efectivamente es extradición al hermano de la señora Piedad Córdoba, él también está metido en el tema, así que esto va a tener una eclosión a partir de finales de octubre, porque ahí sí va a reventar el tema Alex Saab. Mucha gente pensaba que eso ya ha quedado ahí medio echado tierra sobre él. No es así. En los Estados Unidos son bastante pacientes hasta que empieza el proceso, y ahí sí viene pues la hecatombe para aquellos que han cometido delitos. Quisiera conocer algo más, su participación. Ustedes entregaron información en la Corte de Miami, yo di seguimiento al tema, fui también a la Corte de Miami, he tenido información, presenté entrevistas. Quisiera saber, ahora que se va a reactivar el juicio, ¿cuál es la situación? Partamos del final. Recuerde usted, tocayo, la amenaza brutal de Piedad Córdoba cuando visitamos Colombia e hicimos la entrega de un voluminoso informe con todos los respaldos. Miami, tuve algunas entrevistas, sí. Al presidente de entonces, Iván Duque, a la Fiscalía y al Senado colombiano. La señora Piedad Córdoba prácticamente amenazó con pasarme por encima. Y hasta la fecha ha presentado una sola acción en mi contra, vale recordar eso. La información que nosotros facilitamos como Comisión de Fiscalización a la Justicia de Colombia, de Panamá y de Estados Unidos fue valiosa en ese punto, porque le permitió a la justicia de los Estados Unidos y a la colombiana identificar mayores relaciones entre Piedad Córdoba, amiga personal de Rafael Correa, y Alex Saab Morán, además de los vínculos de su hijo directamente con negocios de Alex Saab. Ahora, con la extradición del hermano de Piedad Córdoba, esa información va a ser mucho más abundante y va a ser precisada y cotejada por la justicia de los Estados Unidos. Por eso lo que usted dice es claro. Estados Unidos siempre camina a la justicia con pies de plomo, pero cuando pisa, pisa y revienta. Este caso en los próximos meses sin duda va a provocar un gran sacudón, no solo en los Estados Unidos, sino para América Latina. Por eso es que el presidente Petro se cuida. El hecho de que Petro garantice y firme la extradición del hermano de Piedad Córdoba es lo que se llama curarse en sano, la mejor medicina. Pero eso va a permitir revelar, reitero, los vínculos de Alex Saab a Álvaro Pulido, ¿sí?
operador de Alexap aquí en Ecuador, y también todo el negocio que se hizo con el sistema Sucre. Así es que no se desesperen, señores correístas, tranquilos. A veces llega a la sala la babosa, pero aguanten. Una pregunta final, asambleísta Villavicencio. ¿Cómo va el tema de su posible destitución, puestas que usted llama las fuerzas del mal de la Asamblea? Destitución, no sé, no. Intentan envenenarme el café, a mi casa a botar casquillos ahí, disparan, presentan denuncias todos los días. Reitero, están como babosa con sal. Hay un terror en el cuartel general del correísmo por dos cosas: por mis investigaciones y revelaciones de los vínculos de ellos con el narcotráfico, y otra por la consulta popular. Están aterrados porque saben que, si bien, aunque el gobierno no tenga una popularidad rescatable, estas preguntas sí van a tener y están teniendo un importante apoyo de la ciudadanía, en particular esta de la lucha contra el narcoterrorismo, la extradición de los narcopolíticos y otros, y también permitirle que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de forma conjunta en contra del crimen organizado. Para efectos de que se tome en consideración esta pregunta, sí vale la pena precisar, usted dijo, es que Petro no es que está en desacuerdo con la extradición. No, lo que él efectivamente dice es: a los delincuentes que no se sometan a la justicia colombiana y que siguen delinquiendo, entonces a eso sí les vamos a extraditar. Ahora, los que quieren más o menos cambiar de vida, someterse a la justicia, esos no. No. Eso dice Petro, los narcos o los delincuentes que deseen enmendar, cambiar de vida, como dice el tocayo, pues ya no son extraditados. Pero los otros no. Por esa razón acaba de firmar la extradición del hermano de Piedad Córdoba, lo cual es una señal muy, muy importante. Más aún si recordamos, por los años 80, especialmente en el 85, Petro es uno de los dirigentes del M-19 que trabajan para la detonación primero de bombas y luego la entrada de los guerrilleros al Palacio de Justicia en Colombia. Matan prácticamente a 100 personas, prácticamente asesinan a toda la Corte Suprema de Justicia, y era por la no extradición, o sea, era para evitar la extradición de los delincuentes. Así que mire estos cambios que se dan. Una cosa, tocayo, es con violín y otra es con guitarra. Una cosa es la campaña y otra cosa es el poder. Petro fue el más radical opositor al incremento de los precios de los combustibles, a la eliminación de los subsidios. Basta escuchar la campaña. Y ahora es el presidente de izquierda que está provocando sustos en sus filas cuando está anunciando la eliminación de los subsidios en Colombia. Por eso le están llamando a Leonidas Giza que vaya a ayudarles por allá a algunos sectores. Muchísimas gracias a Fernando Villavicencio, asambleísta, por esta comparecencia.